En este tutorial estudiaremos la cuarta propiedad coligativa de las soluciones, la cual se denomina ósmosis, y a su vez estudiaremos la forma en que se puede determinar la presión osmótica. Vamos a definir primero qué es la ósmosis. La ósmosis se puede definir como la tendencia de dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, y debemos tener presente que cuando hablamos de una membrana semipermeable nos referimos a una membrana que solo deja pasar solvente pero no soluto, y esta tendencia entonces se origina con el propósito de equilibrar o igualar a la misma concentración dichas soluciones, es decir, se genera un proceso el cual tiende a igualar las concentraciones tanto de la solución más diluida con respecto a la más concentrada. Y esta igualación en la concentración se lleva a cabo mediante el paso de moléculas de solvente de la solución menos concentrada a la más concentrada. Por ejemplo, consideremos el diagrama que estamos ilustrando. Inicialmente vamos a decir que tenemos al lado izquierdo una solución que contiene un solvente puro, y este solvente puro está separado mediante una membrana semipermeable de una solución concentrada que contiene el mismo solvente, es decir, una solución que contiene más cantidad de soluto que de solvente. Podemos considerar entonces al lado izquierdo una sustancia pura o solvente puro, pero también podríamos considerar una solución muy diluida. En este caso particular vamos a considerar que solo tenemos solvente puro, y resulta entonces que se va a producir un flujo desde el solvente puro hacia la solución concentrada que consta también de dicho solvente. Resulta entonces que va a llegar un momento en que se ha desplazado tanta cantidad de solvente puro hacia la derecha, es decir, hacia la solución concentrada, que se va a establecer entonces un equilibrio entre ambas soluciones, es decir, van a haber partículas de solvente que continúen desplazándose hacia la derecha y partículas de solvente que continúen desplazándose hacia la izquierda, ya que se presenta un estado de equilibrio. Y en ese estado de equilibrio es cuando se da la igualación en las concentraciones de ambas soluciones. Pero resulta que para que se dé ese equilibrio ocurre un desnivel. Es decir, que para que se mantenga ese estado de equilibrio se requiere un aumento en el volumen de líquido de la solución concentrada, lo cual se mide mediante el desplazamiento en la altura que genera el solvente puro al pasar hacia el lado de la solución concentrada para igualar las concentraciones. Este es entonces el proceso de ósmosis, es la tendencia entonces entre dos soluciones que contienen el mismo solvente para equilibrar o igualar la concentración entre ambos, mediante el desplazamiento de partículas de solvente de la solución más diluida a la más concentrada. Resulta entonces que este desnivel, que vamos a denotar con la letra mayúscula H, provoca una presión la cual, luego de alcanzar el equilibrio, es igual a la presión que sería necesario ejercer sobre la solución más diluida para impedir el fenómeno de ósmosis. Es decir, esta altura H genera una presión la cual, si se contrarrestara, es decir, si se provocara el flujo contrario que se ha dado, impediría el paso de las moléculas de solvente, y esa presión entonces es la que se conoce como presión osmótica. Es decir, que para haber evitado este flujo de solvente de izquierda a derecha para igualar concentraciones, para evitarlo entonces se hubiera requerido emplear una presión en sentido contrario, es decir, dirigida sobre el solvente puro para evitar que éste se desplazara, y esa presión osmótica se denota con la letra griega pi.
De otro modo, podemos entender la presión osmótica como la presión que ha generado el desplazamiento de moléculas de solvente desde la solución más diluida a la más concentrada, provocando un aumento en el volumen y, por ende, un aumento en el nivel o altura del líquido de la solución que inicialmente se encontraba más concentrada, para poder alcanzar el equilibrio o igualdad en las concentraciones de ambas soluciones. Para ser más específicos en nuestra definición, debemos tener presente que dos soluciones tienen entonces la misma presión osmótica si tienen la misma concentración de moléculas de soluto a ambos lados de la membrana semipermeable. Por tanto, este equilibrio realmente se alcanza cuando la concentración de moléculas de soluto en la solución inicialmente más diluida, quitemos esta denominación de solvente puro por solución diluida, y tenemos entonces que el verdadero equilibrio se alcanza cuando a ambos lados de la membrana semipermeable se logra la misma concentración de soluto en ambas soluciones. Se efectúa entonces un intercambio continuo de moléculas de solvente, pero no hay transferencia neta del solvente entre ambas soluciones. Por tanto, decimos que tales soluciones son isotónicas. Este tipo de sistemas en equilibrio se encuentran presentes en diversos organismos, incluido el nuestro, y podemos decir entonces que el mantenimiento de las relaciones osmóticas es esencial para la vida. El fenómeno de la ósmosis es de particular importancia en biología debido a que las células vivas obtienen sus alimentos y descargan sus residuos a través de sus paredes celulares, que son membranas semipermeables. La ósmosis es responsable en parte de la germinación de las semillas y del ascenso de la savia en las ramas y las hojas de los árboles. Experimentalmente se ha encontrado que la presión osmótica en una solución diluida es directamente proporcional a la concentración de soluto, es decir, la presión osmótica varía de forma proporcional a la molaridad. Y esa relación experimentalmente obtenida es la siguiente, que la presión osmótica es igual entonces a la molaridad por la constante de los gases R por la temperatura. Y esta ecuación, que notaremos como la número 1, comprende las siguientes variables. Pi, que es la presión osmótica, que se puede medir en atmósferas de presión. M, la molaridad de la solución o concentración molar del soluto en unidades de moles de soluto por litro de solución. Tenemos también el valor de R, que es la constante de los gases, 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, y T, que es la temperatura absoluta a la que se encuentra la disolución, medida en unidades de Kelvin. Debemos tener presente que, en el caso de solutos disociables, es decir, solutos que se separan en iones cuando se disuelven en un solvente específico, la molaridad M se refiere a la totalidad de los iones, es decir, que las moles del soluto vienen a ser igual a la suma de las moles de todos los iones, para el caso en que podamos tener solutos que disocien completamente. En un siguiente video estudiaremos cómo se dedujo esta expresión para la determinación de la presión osmótica. Vamos ahora a resolver un breve ejemplo referente al cálculo de la presión osmótica. Este primer ejemplo sobre el cálculo de la presión osmótica dice lo siguiente: calcular a 20 grados centígrados la presión osmótica de una solución de glucosa C6H12O6 que contiene 2 moles de soluto en 0,040 litros de solución acuosa.
Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Como hemos indicado, se trata de un ejemplo en el cual hallaremos la presión osmótica de una solución. Nos dicen que el soluto es glucosa, que es un soluto no disociable y no volátil. Como es un soluto no disociable, no se va a separar en iones y por tanto las moles totales corresponderán a las moles iniciales de glucosa. El solvente es entonces el agua por tratarse de una solución acuosa. Nos solicitan hallar la presión osmótica pi, la cual hallaremos en atmósferas cuando la temperatura es de 20 grados centígrados. Recordemos que cuando trabajamos con presión osmótica debemos pasar esas unidades de grados centígrados a grados Kelvin. Sumamos entonces al valor de 20 el valor de 273,15, lo que nos da una temperatura absoluta de 293,15 Kelvin. Nos indican además que tenemos 2 moles del soluto, es decir, de la glucosa, en determinado volumen de la solución, lo cual denotamos como N sub STO igual a 2 moles de soluto y el volumen de la solución acuosa, que es de 0,040 litros. Para determinar entonces la presión osmótica, recordemos que esta es igual a la molaridad de la solución por la constante de los gases R por la temperatura absoluta. El valor de la constante de los gases a emplear es el más común de todos, 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Para emplear entonces esta expresión, debemos primero hallar la molaridad de la solución. Tenemos que la molaridad es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la solución en litros. Y como conocemos ambos valores en las unidades deseadas, tenemos 2 moles de soluto sobre un volumen de solución de 0,040 litros, lo cual nos da un valor de molaridad igual a 50 moles de soluto por litro de solución. Ahora podemos determinar entonces la presión osmótica. Reemplazamos el valor de la molaridad, 50 moles de soluto por litro de solución, por la constante de los gases ideales, que es 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, y multiplicamos por el valor de la temperatura absoluta, que es de 293,15 Kelvin. Cancelamos entonces las unidades de moles con moles, litros con litros y grados Kelvin con grados Kelvin para obtener el valor de la presión osmótica en unidades atmosféricas. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que la presión osmótica es igual a 1201,915 atmósferas. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al cálculo de la presión osmótica como la cuarta propiedad coligativa de soluciones que hemos estudiado hasta el momento.